siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés, los escuchás, son libros de política. ¡Luchemos, pibes, para que alguna vez los asesinos vayan a la cárcel! La rebeldía nos tiene que seguir uniendo. Ustedes tienen que ser rebeldes, pibes. Ustedes que son nuestro presente. Les digo una cosa: usen porros, pero no usen drogas. Un revolucionario tiene que ser entero. Un revolucionario que se hace desde abajo porque sufre. Un revolucionario es el hombre nuevo, el que quiere transformar. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. La mano de obra del tiempo no es el minuto, ni el segundo, ni siquiera el año o el mes. La esperanza es. Solo la fe en lo que va a pasar hace que hoy, que no pasa nada, pase de largo y siga. Las madres de Plaza de Mayo explotaron a destajo a ese personal sin calificación que hace andar el mundo, la ilusión. Somos hijos de lo que la confianza deja, lo que subyace a todo, entre fracasos, traiciones, derrotas, tibiezas, heterónimos de lo que iba a estar bien alguna vez. Ya no hay cómo desmentirnos de vos, Eve, dicen de nosotros, metidos en la primera persona del plural elevada a la potencia que vamos a ser un día. Como vos, Eve, que nacías cada vez y hoy también, que empieza noviembre y volvés multiplicada, invicta, eterna, al mes que te fuiste. La plaza y la palabra, voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. Conducción, Demetrio Iramay, Daniel Basechar. Producción, Mariana Collante. La plaza y la palabra. Salud a la cofradía, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos mediodías, 5 de noviembre de 2023, aquí en vivo como hacemos habitualmente, junto con Demetrio Iramaín, con Florencia Fresa en los controles técnicos, Mariana Collante en la asistencia de producción. Arrancamos nuestro programa. Como bien dijo el poeta de las madres, la fe nunca pasa de largo. Demetrio, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, bien. Bueno, dispuesto entero, ¿no? Gran partido de Boca ayer, me parece. Vamos a subrayarlo, ¿eh? Y hasta las 2 de la tarde, entonces, vamos a ir metiéndonos de a poquito en este mundo, en nuestra propia historia, que tiene que ver con el pañuelo blanco, con la plaza, con las madres, y sobre todo con los archivos de Eve. Con los archivos de Eve en un mes muy particular, porque claro, es noviembre, empezó noviembre, y empezó el mes en el que cumplimos un año sin Eve, o con Eve de otro modo, ¿no? Porque la verdad que, al menos para nosotros, Eve empezó a estar de un modo así apasionado, ¿no? Desesperadamente estuvo con nosotros Eve, porque había que recrearla, y lo seguimos haciendo, y de algún modo ella nos sigue recreando a nosotros en esto de estar junto a las madres jueves a jueves, día tras día, ahí en la casa, en la plaza, en la radio, en su radio, en el ECUNI y en la universidad, que esta semana nos ha dado una alegría muy grande todo ello, porque el Ministerio de Educación hizo la designación de la rectora organizadora de la flamante Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, y comunicó el jueves, un ratito antes de ir para la plaza, que la rectora es Cristina Camaño, una gran compañera,
a quien las Madres de Plaza de Mayo, en las reuniones previas a la votación que nombró y creó en el Parlamento la Universidad de las Madres, habían dicho que querían que sea la rectora. Y se cumplió ese deseo de Eve, ese deseo de las Madres, esa decisión política, porque no es que Cristina porque le tienen cariño, no, Cristina porque es una compañera que ha dado sobradas muestras de que entiende el proyecto transformador que las Madres han encarado en su universidad, y por eso es que querían que sea ella la rectora, y así ha sido respetado. Inclusive hace poquito pasamos el audio de la entrega del pañuelo blanco de las Madres a Cristina Caamaño, aquel 24 de marzo, ¿no?, del 2022. Y estaba tan feliz ella en la plaza con ese plus que enmarca la lluvia siempre, ¿no?, cuando aparece los jueves, que generalmente lo hace con mucha intensidad la lluvia, ¿viste?, como para mostrar también su presencia. Bueno, y justamente ese jueves nuestra compañera Carmen Arias eligió un momento de los discursos de Eve muy interesante, porque de alguna manera ahora vamos a escuchar esa frase que es muy contundente, ¿no? Votar no es la democracia solamente, dice Eve, y explica por qué. Como hacemos siempre, y lo explicamos una vez más, Carmen Arias busca y elige en los archivos algunas palabras de Eve que después nosotros reproducimos aquí en La Plaza y la Palabra en la voz de la propia Eve. Así que con esto comenzamos nuestro programa. Florencia, cuando quieras. La democracia la recuperamos con Néstor y con Cristina. Lo de antes fue una parodia. Lo digo porque lo viví, así que no me van a poder discutir. Votar no es la democracia. Votar es una parte de la democracia. Hermosa, maravillosa. Hay que hacer política desde bien chiquititos. Yo creo que hay que empezar más chiquitos. Yo creo que ya del jardín de infantes. Los chicos chiquitos tienen que saber, sobre todo los más pobres, que no son pobres porque les tocó la lotería, sino porque hay algunos que son demasiado ricos y que se quieren quedar con todo. Hay que enseñarles a los chicos. Más de que quién es Sarmiento, quiénes son los que hacen posible que ellos sean pobres. Ese proyecto político no es un proyecto, es servidumbre. Y la servidumbre hace lo que le mandan. Y lo que le mandan es eso, anular a los jóvenes para poder ser siempre los mejores, los más ricos. Vos sabés que hay pocas familias que son dueñas de mucho dinero, unas pocas familias, y todas las otras tenemos que vivir con lo que tenemos, o con lo que podemos tener. Y me parece que ellos son eso, son sirvientes, no tienen proyecto. En cambio nosotros sí. Nosotros con Cristina y con Néstor tenemos un gran proyecto político que tenemos que defender. Y ese proyecto político es formar a la juventud y seguir formando más jóvenes para que no se termine nunca esta juventud que quiere vivir en libertad, con tranquilidad. Néstor Kirchner. Y a mí me sorprendió porque nosotros siempre hicimos una mala propaganda de él. Como no lo conocíamos, decíamos que Duhalde, Menem y él eran la misma mierda. Toda la propaganda que le hacíamos. Y cuando él ganó, inmediatamente nos dimos cuenta que no era así, y le pedimos una entrevista y frente a los medios dijimos que nos habíamos equivocado, que le pedíamos perdón, que nos dábamos cuenta que él no era igual y que teníamos muchas esperanzas y que le pedíamos perdón por lo que habíamos hecho. Nosotros sentimos que la lucha de nuestros hijos ya había sido vengada, ¿no? Porque un tipo como él, que era un hijo nuestro, que era de la misma época, con la misma lucha, era presidente. Sentimos que la lucha de nuestros hijos, que la vida de nuestros hijos había sido vengada, dice Eve, con la aparición de Néstor. Es impresionante. Es un extracto de una entrevista que le hizo la agencia Telam. No olvidemos que la oposición la quiere destruir una vez más y lo dice públicamente, la única agencia pública que tiene la República Argentina. Bueno, una entrevista de Telam a Eve en agosto del año 2012, Demetrio. Bueno, además cuando esta oposición, cuando estuvo en el gobierno, porque es la misma, ¿no? De hecho ahora Macri, el gran derrotado, porque fue derrotado, fue el único presidente con posibilidad de ser reelecto que se presentó y perdió, y esta vez ni siquiera se presentó y ahora lo dirige a Milei. Digo, cuando él gobernó, la agencia Telam tuvo cientos de despidos. La echaron, la cerraron literalmente, digamos, ¿no? En forma implícita, no lo hicieron formalmente, pero la vaciaron absolutamente. Sí, la agencia Telam que es tan importante para tener información, generar información que no dependa de
de los grupos económicos que tutelan medios de comunicación. Hay una consigna de las madres que Eve decía, votar no siempre es democracia, y durante años las madres no votaron, llamaban a no votar, no a irse 500 kilómetros del lugar de votación para tener una excusa formal, no votar. Y colgábamos, me acuerdo, un pasacalle en la plaza, en cada marcha de la Resistencia, que decía, votar no siempre es elegir, ¿no? Pero también, con mucha responsabilidad política, las madres a partir de 2003 confiaron en Néstor y quizás, a mí me parece que analizando críticamente lo que había pasado en la Argentina hasta el 2001 y sobre todo el 2001 al 2003 dijeron, basta, tenemos que apoyar, tenemos que críticamente, incluso con críticas, apoyar la posibilidad de una construcción que le dé respuestas concretas a nuestro pueblo, y ahora están haciendo lo mismo, ¿no? No hay dudas para el 19 de noviembre de a quién tenemos que votar en las elecciones tan determinantes que va a haber en la Argentina en el balotaje, ¿no? A Sergio Massa sin ninguna duda. Sustentar un proyecto, ¿no? Básicamente para poder mejorarlo, por eso lo de las críticas también. Justamente ahora, antes de ir después a la segunda parte del programa, donde vamos a compartir una charla muy interesante de Eve en el Instituto Patria, pero hemos encontrado un audio que es realmente histórico y del cual Demetrio nos va a tener que desasnar un poquitito, porque tiene que ver con una Plaza de Mayo en un jueves de enero de 1986, donde Eve, en el Monumento a Belgrano, porque ahí hablaban las madres, inclusive vos sabés que yo vi el video, y lo quiero decir públicamente porque mucha gente que lo conoce, a nuestro compañero Alberto Sordelli, está en la primera fila, jovencito Alberto ahí, una de las personalidades que va todos los jueves a la plaza, que nunca falta y que está desde aquellas épocas, ¿no? Así que un abrazo para él. Bueno, Eve hace un anuncio impactante, ¿no? Que tiene que ver con una solicitada que había salido en esos días en el diario Clarín. Claro, porque las madres venían atravesando un proceso de ruptura al interior que se precipitó después de diciembre del 85, cuando se produce la sentencia en el juicio a los comandantes, que un grupo al interior de madres dice, bueno, esta situación de discusión interna que tenían hacía bastante tiempo, que se profundiza con el gobierno de Alfonsín, decide que plantea la necesidad de hacer una elección interna para discutir, para decidir una nueva comisión directiva de Madre de Plaza de Mayo. Y entonces se le pone fecha a esa elección en enero del 86, ¿no? O sea, el mes siguiente, estamos en diciembre del 85, el día de la sanción de la sentencia. En la siguiente reunión de comisión se plantea, bueno, basta, una nueva comisión, la que gana, gana, y la que pierde, se la aguanta. Y lo plantean para enero del 86. Cuando viene la fecha de enero del 86, donde se va a hacer esa elección, un grupo, que era el disidente a Eve, había dos listas, una que encabezaba Eve Bonafini y la otra que encabezaba María Adela de Antocolets. Este segundo grupo plantea algunas objeciones formales a esa asamblea extraordinaria de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, que debe decidir la conformación de la nueva comisión directiva. Y si te parece, Daniel, escuchamos a Eve y cuando volvemos terminamos de explicar este proceso de ruptura al interior de Madre de Plaza de Mayo. Perfecto. Compañeros y compañeras, todos habrán leído hoy unas declaraciones en el diario Clarín que han hecho un grupo de 8 personas que impugnaron en una expresión de deseos una asamblea extraordinaria donde se votó y se eligió una nueva comisión. Hubiéramos querido mantener el silencio como correspondía por el respeto que le debemos a nuestros hijos, que es por lo único que estamos paradas aquí en esta plaza y por lo que vamos a seguir estando. Dado que no se pudo mantener el silencio como hubiéramos querido,
hemos dado a conocer con todo el respeto que todas las madres de la institución nos merecen, no por ellas mismas, sino por ser madre de 1, 2 o 3 desaparecidos. Por eso la seguimos respetando. Hemos dado a conocer este comunicado. En la fecha se hizo pública una declaración de un grupo disidente integrado por 8 personas que firmaron una impugnación a las elecciones practicadas el pasado 16 de enero en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La información que transmite hoy el diario Clarín, en la que se refiere a una fractura en madres, es inexacto y tiende a dar información confusa sobre nuestro movimiento, que lejos de fracturarse se une con fuerza creciente. De este pequeño grupo que se arroga el derecho de actuar como élite, desconociendo la igualdad de las madres, sin supremacía de unas sobre otras, se adjudica una suerte de voto calificado, aspirando con ello a rechazar la decisión de la mayoría. Las madres de todo el país continuaremos la lucha y la defensa de nuestros hijos representados en esta nuestra organización. Firmado la señora Becerruti, secretaria, y Eve de Bonafini, presidenta. El domingo pasado, con apoyo total a nuestra nueva comisión, el Encuentro Nacional de Madres que se hace cada 3 meses en la ciudad de Neuquén. Todas las madres, desde el día 16 de enero, tenemos el mismo derecho de voz y voto. Por eso aquí está la señora de Becerra, que en representación de las madres de Plaza de Mayo, junto con la señora Becerra de Mendoza, junto con la señora de Capopiano de Tucumán, nos representaron en la marcha por la paz que se hizo en Centroamérica, porque todas las madres tienen el mismo derecho. Efectivamente, todas las madres somos madres de detenidos desaparecidos. Cada madre tenemos 30.000 hijos detenidos desaparecidos. No hay diferencia. Damos lugar a la equivocación de este minúsculo grupo y esperamos que reflexionen. Y ahí estaba otra madre de Plaza de Mayo. Son conmovedoras las imágenes, ¿no? Si tienen acceso a ellas van a ver a muchas madres. Hay como 30 madres en la plaza, mucha gente. Y María Becerra, representante de la filial de Mendoza, ya dice claramente: somos madres de los 30.000. Sí. Increíble. Sí. Bueno, había tanta gente también porque, bueno, iban mucha gente a las marchas de las madres en ese momento. Y además porque, insisto, había una operación de prensa montada a partir de esto, muy fuerte, muchos intereses políticos entusiasmados con que se fracture Madres de Plaza de Mayo, que era el gran actor de oposición en materia de derechos humanos al gobierno de Alfonsín, que hacía de los derechos humanos su más importante bandera, y Madres la objetaba. Entonces, que se dividan las madres era muy, muy interesante para el gobierno de Raúl Alfonsín. Y lo que las madres expresan en esta plaza es responder a una situación que a ella las molestó mucho, que es el comunicado en el diario Clarín del grupo que se va. Porque hasta entonces todo el proceso de ruptura era llevado adelante por las madres internamente, sin comunicarlo hacia afuera, como había sido siempre la política de la Madre de Plaza de Mayo, incluso después, siempre fue igual. Todo lo que pasaba en la reunión de comisión quedaba ahí. Podían discutir, Eve lo decía muchas veces, discutían un montón, pero cuando terminaba la reunión, para afuera eran todas una, ¿no? Y nadie sabía, que no sean ellas, qué pensaba cada una, qué habían discutido, etcétera, etcétera. Por eso el comunicado en Clarín les molesta demasiado. ¿Qué pedía el grupo disidente? ¿Por qué se produce la ruptura, lo formal, ¿no? La excusa formal? Lo que pedían era que no votaran las madres del interior,
quería que votara solamente, que decidiera la nueva conformación de la comisión directiva, las madres que habían creado la Asociación Madre de Plaza de Mayo, las 20 madres que la habían creado en el 79, el 22 de agosto del 79, cuando eligieron a Eve presidenta. Claro, y que es Eve justamente la que trabaja mucho para que las filiales se integren, ¿no?, en la asociación. Exacto, desde el 81 venían trabajando, pero desde el 81, cuando hacen el primer encuentro formal de filiales del interior, ahí las madres crecen en número, crecen en presencia, crecen políticamente porque tienen en el interior orgánicamente organizadas madres de Plaza de Mayo que difunden lo que se está haciendo en Buenos Aires, porque acá está la Plaza de Mayo. Entonces el grupo disidente lo que plantea es que solamente debían votar esas 20 de la comisión directiva y eventualmente las de La Plata y las de Buenos Aires que participaban de la Plaza de Mayo. Y Eve dice, no, tienen que votar todas. Y entonces, bueno, ya ahí se ve venir la derrota del grupo disidente, y entonces lo que plantea es una objeción formal a la Asamblea. Dicen, no presentaron la memoria del balance con suficiente antelación, que la ley dice que 15 días hábiles hay que presentar eso para que antes de la Asamblea todos los que van a participar de la Asamblea puedan leerlo y llevar ahí eventualmente las objeciones a la memoria y balance. Bueno, lo presentaron el día antes a la memoria del balance, y entonces con esa excusa fueron a la Inspección General de Justicia a decir que las madres, esa asamblea no era legal, tenía ese defecto en su técnico, realización, digamos. Claro. Pero no estaban inscritas las madres en él. Entonces la Inspección General de Justicia del gobierno de Raúl Alfonsín emite una declaración que dice, nosotros no podemos intervenir porque esa asociación que se creó en el 79 nunca fue inscripta en la Inspección General de Justicia, en el Estado. No tenía el Estado manera de intervenir sobre sus procedimientos. Cuando emiten esa declaración, ahí al grupo disidente se le terminan las estrategias para poder objetar la asamblea y la nueva conformación de la asociación, de la conducción de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, y ahí es cuando sacan el comunicado en el diario Clarín. Y ahí es cuando Eve, en la plaza, ante cientos de madres, le responde de este modo que escuchamos recién. Y ahí quedó entonces oficializado de algún modo el grupo Madres, línea fundadora, que es este disidente que se va después de perder la elección, que a pesar de todas las objeciones se realizó con escribano en todas las filiales del interior, también en La Plata, también en Buenos Aires, y donde Eve obtuvo un triunfo abrumador. Y es impresionante porque más de 40 años después, hoy las cosas están prácticamente igual. La Asociación Madre de Plaza de Mayo tiene filiales en el interior y el grupo disidente no. Y aprovecho para pasar digamos, una invitación muy importante que tiene que ver justamente con la historia de las Madres de Plaza de Mayo, que será este jueves 9 de noviembre a las 7 de la tarde en el auditorio Juana Zurduy de la Casa de las Madres, en la calle Hipólito Yrigoyen 1584, que es una clase de historia muy especial, solo que justamente creo que abarcan el periodo entre 1995 y el 2001, Demetrio. Claro, porque venimos dando historia de las madres regularmente en la Universidad de las Madres para las carreras de Derecho y Comunicación desde que empezaron las clases, en marzo-abril. Y bueno, estamos casi terminando el año y queríamos hacer una clase en la Casa de las Madres, además muy especial por el contexto, porque Cristina Camaño fue nombrada rectora, etcétera, y nos está tocando justo ahí. El programa está llegando a este periodo y es lo que vamos a hablar este jueves ahí en el auditorio, con la particularidad que es que no solamente van a estar los estudiantes de Derecho y Comunicación, sino abierta a todo el público, ¿tá? Y lo que vamos a contar es ese periodo, 95-2001, la segunda presidencia de Menem y hasta la caída de la Rúa. Este jueves 9 de noviembre a las 7 de la tarde, Hipólito Yrigoyen 1584, con la presencia de Demetrio, Elisa Epstein y Julieta Zingoni, que también te van a acompañar. Docentes de Historia de las Madres en la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. Nada mejor que ilustrar con un tanguito este momento, después hacemos una tanda y a la vuelta empezamos con una gran charla de Eve en el Instituto Patria. Esto es María Graña, una de las
grandes voces del tango argentino, haciendo de Sebastián Piana y Cátulo Castillo. Lárguelo, Florencia. Ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. Archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. Ya se nos fue el primer tiempo de este partido, que dura 60 minutos, como todos ustedes saben, aquí en vivo en la Radio de las Madres, AM530, La Plaza y la Palabra. El sábado hubo una inauguración muy importante en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, Demetrio, que tiene que ver con una artista plástica, Mariali se llama ella, Madre de la Rebeldía es la exposición, y el centro nuclear es EVE. EVE, sí, unas pinturas maravillosas que ya estuvieron en la Fundación Isla Maciel, ahí en la capilla del Padre Paco, ahora en el Ecuni y próximamente en la Casa de las Madres. Qué buena noticia. En la Casa de las Madres. Lo vamos a hacer unos días antes de que se cumplan el cumpleaños de EVE, en una semana EVE de Bonafini. Así va a ser, una semana de Bonafini para celebrar, reivindicar, recordar a EVE, su vida, su lucha. Va a incluir esta muestra de pintura que arranca el jueves 30 de noviembre. Vamos a presentar el libro de EVE y la fábrica de sombreros el lunes 4, el día de su cumpleaños, y después vamos a también una pintura de Jorge Coqui López. ¿Se acuerdan? Ese Coqui. artista
ese artista plástico de San Pedro que vino a la plaza a buscar tierra, porque él trabaja con tierra, sacó tierra de la Plaza de Mayo para hacer una pintura de Eve y la va a descubrir en la Casa de las Madres creo que va a ser el 7 de diciembre. Había hecho algo con Diego justamente, ¿no? Con Diego, con Messi. También. Y ahora con Eve. Bueno, pero mientras tanto entonces la exposición está en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, ustedes saben, ¿no? Ahí en la Avenida del Libertador al 8100, no se la pierdan, con entrada libre y gratuita, por supuesto, como debe haber sido ese día. Yo recién le comentaba a Vicente Muleiro, ahora vamos a escuchar la voz de nuestro compañero que nos antecede, porque es una charla que se llamó Medios y Democracia, ¿hay derecho a mentir? Era el título institucional de una charla en la que participaban Vicente Muleiro, pero también Graciana Peñafort y Cintia Ottaviano, en el espacio que ya dijimos ahí en el Instituto Patria. Entonces fueron hablando todos y en un momento Vicente tenía que presentar la Eve. Vamos a empezar a escuchar lo que significó y cómo se desarrolló esta charla. Muchas gracias, Graciana. Y Eve, me interesaba, pero bueno, especialmente la relación medios-dictadura. Pero bueno, ese Eve no le voy a imponer un tema a Eve de Bonafín. Bueno, agradezco la invitación infinitamente. Es una casa que, como nació con este nombre tan hermoso de patria, todos la amamos como amamos a la patria. Así que estamos contentos de venir acá. Es nuestra casa porque es nuestra patria. Gracias. Yo estuve pensando bastante antes de venir de qué iba a hablar. Y en realidad nosotros fuimos muy atacadas en lo más profundo y en lo más grande que tiene uno, que son los hijos. Y si nunca sabremos cuántos murieron en el bombardeo de la Plaza de Mayo, tampoco nunca se sabrá cuánto daño hicieron los medios cuando empezaron a batallar desde mucho tiempo antes que nuestros hijos eran terroristas y que eran criminales y que mataban a la gente y que mataban a los militares. El trabajo que hicieron fue muy hondo, porque eso también implicaba cómo llegaban a la familia. Nosotros éramos las familias de los terroristas, las madres de los terroristas, los hermanos de los terroristas. A mi nena, que tenía 10 años, no la dejaban hablar de sus hermanos en la escuela, porque era hermana de terroristas. Nos pintaron las casas y años y años y años y años. Primero la justificación. Lo dicen los medios, lo dice Clarín, lo dice Nación, lo dice la televisión. No quieren a nadie, matan a todos, son asesinos. Está bien torturarlos. Hay que torturar para sacarle a ver dónde están los otros. Torturar hasta matarlos. Tirarlos vivos al río, sí está bien, que desaparezcan todos. También su familia. Y esta sociedad creyó, como le creyó a Macri, que íbamos a estar bárbaros, mucho más le creyó a los medios en aquella época. Y todo se justificó, todo estaba bien, nadie nos daba una mano, no había un abogado que tendiera una mano para hacer nada. Nos costó mucho a las madres tomar la decisión de reivindicar a nuestros hijos como revolucionarios. Y nos costó con peleas con los organismos, con los abogados, con las familias. Nosotras, que los vimos luchar, que los vimos entregarse, que los vimos estudiar, cantar, militar, ser felices, pensar todo el tiempo en los demás, nunca en ellos. Sentíamos la injusticia como puñaladas en el corazón.
Porque nadie, cuando ibas a denunciar que había campos de concentración y que los torturaban hasta matarlos, te dejaba hablar. No, no es un cuento, no es verdad. Y mucha gente que aplaudió al Buenos Aires Herald no entendía que el Buenos Aires Herald hablaba muy bien de las madres, pobrecitas las madres, pero está muy bien que maten a los hijos porque son terroristas. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esa mierda de diario que era peor que Clarín. ...24 de noviembre del 2016... Eve, en el Instituto Patria, siempre subrayó ese detalle del Buenos Aires Herald. Eve, cada vez que pudo, siempre lo dijo. Estaban a favor de las madres, pero estaban en contra de nuestros hijos. Vamos a escuchar después la continuación de esta charla de Eve, Medios y Democracia. Pero ahora, si te parece bien, un pequeño homenaje que le hacemos a Río de Janeiro, Demetrio, con la música brasilera, porque vamos a escuchar a una intérprete, gran compositora, que ni en Brasil la conocen, no la conocen en Brasil. Vivió apenas 29 años, se llama Dolores Durán. Mirá. Y dejó páginas increíbles, como por ejemplo esta que se llama Na Asa do Vento, en el ala del viento, que es una canción, en este caso escrita por Joan Duvale, otro de los compositores que vamos a traer aquí en algún momento. Escuchamos a Dolores Durán aquí en La Plaza y la Palabra, solamente para abrazarlo a Chico Huarque, que es hincha de Fluminense. Nosotros acá todos queríamos que ayer hubiera ganado Boca. Hay como un juego ahí muy interesante en esa frase. Es una canción escrita por un analfabeto prácticamente, Joan Duvale, que le interpreta a esta muchacha Dolores Durán, una grabación de 1956, y estuve leyendo un poquito sobre ella. La fue a escuchar en un viaje que hizo a Río de Janeiro Ella Fitzgerald.
Le habían hablado de Dolores porque cantaba en 3 idiomas, inclusive en inglés, y hacía una versión de una canción que había hecho conocida, Ella Fitzgerald. Se sentó, la escuchó y dijo, es la mejor versión que escuché de este tema, sobre Dolores Durán. Después tuvo un accidente, pobrecita ella, siendo tan joven. Como David Bowie dijo de Seu Jorge. Claro, también. Nadie tocó las canciones mías como Seu Jorge. Sí, señor. Acá un oyente dice, música y ritmo del sur de Brasil, gaúcha, dirían, ¿no? No, es nordestino esto. Sí, ¿no? sí. João de Valle es nordestino. Nació en Marañón y Dolores... Poeta del pueblo. Poeta del povo. Y Dolores Durán nació en Río de Janeiro, donde ayer Boquita no pudo traerse la... Bueno, pero la lo vi a Chico Barque con la camiseta del Flu feliz, así que bueno, aunque sea, si Chico está feliz, entonces bueno, se adormece un poco el dolor. Volvamos al Instituto Patria entonces, estamos en una charla llamada Medios y Democracia, ¿hay derecho a mentir? Estaban presentes Vicente Muleiro, Cintia Ottaviano y Graciela Peñafort, pero la que hacía uso de la palabra era nuestra compañera Eve. Y empezamos esa batalla, esa lucha, esa salir a la calle. ¿Cómo podíamos tener miedo si no había nadie que defendiera a nuestros hijos? ¿Cómo podíamos tener miedo si todo el mundo estaba de acuerdo, la mayoría? Parecía un pueblo feliz. La iglesia hacía permanentemente actividades para mostrar que no pasaba nada. Yo traje algunos recortes, pero ahora no vale la pena mostrarlos, que tenemos guardado los diarios desde el 75, donde decía que no había presos políticos. Lo decía la iglesia, lo decían los medios, había 8.600 presos políticos legítimos, que se sabía que estaban presos. No hablemos de los desaparecidos, esos no existían. Las madres mentíamos. Entonces hay mentiras que son muy profundas, que han hecho muchísimo daño, y el daño que han hecho es que hoy todavía cuesta mucho hablar de revolución. Hoy todavía cuesta mucho hablar de revolucionarios. Hoy todavía cuesta mucho de entender que un revolucionario no es un tipo que no ama, al contrario. Hombres y mujeres se hicieron revolucionarios por amor al otro, y entregaron todo lo mejor que tenían, hasta sus propias vidas, para que hoy tengamos esta patria. Por eso las madres tenemos tanto empeño en reivindicar la revolución. La revolución en cada país y en cada momento es una cosa diferente. La revolución la hicieron Néstor y Cristina al transformar permanentemente este país. Y nosotros, la verdad, no fuimos capaces de ser revolucionarios como ellos, para defender esta patria, para que no nos sigan quitando todo, así como si nada fuera. Porque todavía estamos muy tranquilos y muy quietos en la casa, porque todavía la gente tiene miedo de ir a una fábrica, y 40.000 o 2.000 o 7.000 o 20.000 a defender a los trabajadores que los dejan cesantes. La gente a las fábricas no va a los actos de cuando van los artistas, o cuando va 678, o cuando vamos a la madre, que también va mucha gente, o Kicillof, o así va mucha gente. Pero a poner el cuerpo para un compañero no, porque no están acostumbrados. Porque no están acostumbrados como nuestros hijos, que pusieron siempre el cuerpo todo el tiempo y nos enseñaron a nosotras. Como no veíamos salida, como no veíamos posibilidad alguna de que la gente entendiera quiénes eran nuestros hijos, tomamos la determinación primero de que su vida no tuviera precio, no aceptar la reparación económica, porque la vida no puede tener precio. No puede valer plata la vida, porque ellos le dieron ese valor, la vida de los otros. Y después a querer hacer todo lo mejor que podíamos para hacer todo lo que habían soñado nuestros hijos, o parte a veces muy pequeñita de lo que ellos habían soñado. No es que las madres no tenemos miedo y somos la Mujer Maravilla, no, nada de eso. Somos mujeres que hemos pensado muchísimo que todavía este país les debe mucho a nuestros hijos. No a uno en especial, ni a dos, ni a tres. A más de 30.000, seguramente que hay muchos más de 30.000. 24 de noviembre del 2016, en el Instituto Patria Eve, subrayando siempre o todos o ninguno. No sé si querés aportar alguna cosita, Deme. No, siempre Eve poniendo a los hijos, ¿no? Siempre diciéndonos eso de este país le debe un homenaje
como revolucionarios a nuestros hijos, ¿no? Y es verdad que falta eso, porque las madres han sido mucho más homenajeadas que sus hijos, siendo que las madres son sus hijos, ellas lo han dicho muchas veces, ¿no? Si quieren a las madres pero no quieren a nuestros hijos, entonces no nos quieren a las madres. Claro, son gestos institucionales muy importantes y cuando no se hacen queda muy en claro. Por ejemplo, el gesto de bajar los cuadros de Néstor es un reconocimiento institucional de alguien que como jefe de Estado está diciendo algo muy contundente. Cuando no se hace eso, queda ese vacío, ¿no? Y las madres ahí... Por eso Eve fue tan clara, tan contundente cuando dijo... Néstor fue el primero que dijo, y aparte lo dijo desde la más alta investidura del Estado, siendo presidente, dijo, los desaparecidos son mis compañeros, ¿no? Eso para las madres fue tocar el cielo con las manos, ¿no? Nunca se había llegado tan alto, por eso tan fuerte aquel gesto, aquel hecho, y por eso también una reacción de estos que siempre defendieron a la dictadura, pero nunca se animaron a decirlo, pero ahora sí, porque se llegó tan lejos en la reivindicación que hay que evitar que vuelva a ganar de algún modo o de otro el mismo sector político que llegó tan lejos en la reivindicación de los desaparecidos. No puede haber ninguna duda al respecto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música rock argentino, rock nacional. En este caso viene de Córdoba porque es Eruca Sativa, la banda de Gabriel Pedernera en la batería, Brenda Martín en el bajo y Lula Bertoldi en voz y guitarra, haciendo, para mi gusto, una versión deliciosa de un tema de Aterciopelados que se llama Bolero Falaz.
Fresa, Sí. de alguna manera tiene que ver también con Eduardo Fresa, con el gran bajista de El Reloj. Los apellidos siempre, viste, te acercan familiarmente a algo. Pero vos me decías que Epstein es Einstein. No, es Epstein. Es Epstein. Entonces tiene que ver el con productor de los Beatles, por favor, que sacaron esta semana un tema descomunal. Tremendo. Sí, hoy lo pasó a la mañana el programa de Berbisky. Sí, señor, lo escuché. Hay un problema con la traducción, porque en realidad No One of Them quiere decir algo. Ahora y entonces. No quiere decir alguna vez. Ah, mira. Bien, una cosita más, Ballester. Por favor. El sábado que viene en el Lecuni, a partir de las 8 de la noche, la Peña de los Abrazos. La última del año va a ser, ¿eh? Así que no se la pierdan. Tierra que canta es el título esta vez de la Peña de los Abrazos. Va a estar Juan Falú, va a haber música, comidas, precios populares, baile, en fin, tambores. Va a estar el ensamble de bombo Sembrando Legüeros, va a estar Turica Doncel, La Ira de Atahualpa, Juan Falú, bueno. Desde las 8 de la noche, la Peña de los Abrazos, la última del año, ahí en el Lecuni. Un clásico del Lecuni. No One Them en realidad quiere decir de vez en cuando. Ese es me parece que la traducción literal de esa frase de John Lennon. ¿Qué más? Vamos a ir cerrando. Quiero saludar primero un abrazo a Gary, que mañana se reintegra a la 530, un abrazo a Gary Castro, un abrazo a Lucho Murad, que nos da una mano siempre, y un abrazo para Julio Chicone también, que se anda recuperando de sus nanas. Bueno, el último audio de esta charla, Medios y Democracia, en el Instituto Patria, el 24 de noviembre del 2016, Eve de Bonafini. Vamos a escucharlo. Así que las mentiras a veces hacen mucho daño y dejan una huella como una herida que no se cura. A veces cuando yo digo ese no lo quiero ni ver. No, pero un buen tipo, sí, pero ¿no te acordás lo que dijo de lo desaparecido? Bueno, ya pasó, no. Ya pasó, no. Porque la mentira de los medios hizo que nuestras familias estuviéramos solas, que tu propia familia te dejara sola, que no viniera más a tu casa. En mi caso, la familia de mi papá, toda venía. La de mi mamá, facha total. Asquerosamente facha. Entonces vos también te quedás sola. Perder la familia en 5 años, toda la familia, quedarte sola con una hija de 15 años o de 14 años y tener que pelear todos los días las mentiras de los diarios. Porque no solo se mintió cuando estaba la dictadura, se mintió con Alfonsín, se mintió con Menem, se mintió con De la Rúa, todo el tiempo. Y hoy mienten con más descaro que nunca. Siguen mintiendo para justificar todas las basuras y las porquerías que ellos hacen. Así que, compañeros, hay mentiras que no son muy complicadas. Hay gente que miente porque sí, pero hay mentiras que nos están haciendo mucho daño. Ya a Cristina no saben con qué darle, pero ella es tan grande, tan importante, tan inteligente, tan increíble, que no le va a pasar nada. Pero ojo, si llegara a poner una de esas locuras a poner presa a Cristina, tenemos que pensarlo muy bien, compañeros, muy bien, y lo estoy diciendo en todos lados, que tenemos que llenar los tribunales de pueblo y empezar una huelga de hambre todos. Y ahí el miedo se tiene que ir a la misma mierda. No me van a venir así que tienen miedo, porque las madres hemos hecho marchas de resistencia caminando 24 horas sin parar y después nos metimos en un ayuno de 20 días en una catedral sin comer. Y estamos aquí, con casi 90 años todas, así que nadie se muere. No pensemos en nosotros, compañeros, empecemos a pensar en los otros. Lo está diciendo en el 2016, Eve, lo está diciendo ahora, en realidad, ¿no? Lo está diciendo ahora. Inclusive dejamos para dramatizar un poco ese enfoque de silencio tan necesario a veces cuando habla Eve de Bonafini. Bueno, estamos diciendo chau, querido Demetrio.
Venimos la semana que viene. Sí. Vamos, Ballesta. arriba el ánimo, che. Gracias Florencia, gracias Mariana. Un toquecito de Papo haciendo un clásico, no hace falta ni que lo anuncie. Hasta la semana que viene. AM 530.